En 1952, un físico de 34 años publicó un artículo que la comunidad científica ignoró casi por completo. No porque fuera malo, sino porque era demasiado incómodo. Porque si ese artículo tenía razón, entonces la versión de la realidad que la física había construido durante décadas estaba incompleta de una manera que nadie quería admitir. Y porque las implicaciones de ese artículo no se limitaban a la física. Tocaban algo que los científicos del siglo XX habían aprendido a mantener lejos de sus laboratorios y sus revistas. Tocaban a Dios. O más precisamente, tocaban la pregunta de si el universo tiene una dimensión que la ciencia oficial se había negado a explorar. Ese físico se llamaba David Bohm. Y lo que sabía, lo que había descubierto, lo que había articulado con una precisión matemática que nadie podía refutar técnicamente pero que casi nadie quería aceptar, es una de las ideas más profundas y más perturbadoras que un ser humano ha producido en el siglo XX. Quédate hasta el final. Porque la historia de David Bohm no es solo la historia de un físico brillante que tuvo ideas radicales. Es la historia de lo que le pasa a una mente que empuja más allá de los límites que su propia cultura científica le impone. Y lo que encontró al otro lado de esos límites cambia la manera de entender qué es la realidad, qué es la consciencia y qué podría significar la palabra Dios en el siglo XXI. Empecemos por el principio, por la persona antes de las ideas. David Joseph Bohm nació en 1917 en Wilkes-Barre, Pensilvania, hijo de inmigrantes judíos de Europa del Este. Desde pequeño mostró una capacidad inusual para absorber ideas abstractas y una tendencia igualmente inusual a no aceptarlas sin cuestionarlas. No era el tipo de estudiante que aprendía las respuestas. Era el tipo que seguía preguntando después de que el profesor había dado la respuesta y había seguido adelante. Estudió física en la Universidad de Pensilvania y luego en Caltech, donde empezó a trabajar con Robert Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan. Oppenheimer reconoció inmediatamente el talento extraordinario de Bohm y lo incorporó a su grupo en Berkeley. Pero el trabajo de Bohm en el proyecto Manhattan fue curiosamente limitado. A pesar de ser uno de los físicos más brillantes del grupo, Bohm no fue autorizado a trabajar en Los Álamos directamente porque sus antecedentes políticos, simpatías de izquierda en su juventud, lo hacían sospechoso para las autoridades de seguridad. Esa exclusión, aparentemente un obstáculo, resultó ser una de las circunstancias que moldearon su pensamiento más profundamente. Porque mientras otros físicos de su generación estaban absorbidos por el enorme proyecto técnico de construir la bomba, Bohm tuvo tiempo para pensar. Para preguntarse no solo cómo funciona la física cuántica, sino qué significa que funcione así. Y lo que encontró cuando se hizo esa pregunta lo llevó a un lugar que la física oficial no quería visitar. La mecánica cuántica. En su formulación estándar, la interpretación de Copenhague desarrollada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg, describe el comportamiento de las partículas subatómicas de una manera extraordinariamente precisa. Sus predicciones son las más exactas de toda la física. Ninguna teoría en la historia de la ciencia ha producido predicciones que se correspondan con los experimentos con tanta precisión. Pero la interpretación de Copenhague tiene un precio. El precio es el siguiente. No puedes preguntar qué está haciendo realmente una partícula cuando no la observas. La pregunta no tiene sentido dentro de la teoría. Una partícula no tiene una posición definida, no tiene un momento definido, no tiene ninguna propiedad definida hasta que se la mide. Antes de la medición, la partícula existe en una superposición de todos sus estados posibles. La medición colapsa esa superposición y produce un resultado. Pero el resultado es irreduciblemente aleatorio. No hay manera de predecir cuál de los posibles resultados va a ocurrir. Solo se pueden calcular probabilidades. Bohr fue muy claro sobre esto. La mecánica cuántica no describe la realidad. Describe los resultados de los experimentos. Preguntar qué pasa entre una medición y la siguiente es una pregunta sin sentido, una pregunta que la teoría no puede responder y que por tanto no debería hacerse. Einstein rechazó eso con toda su fuerza intelectual. Dios no juega a los dados, dijo. El universo tiene que ser determinista. La aleatoriedad de la mecánica cuántica tiene que ser una consecuencia de nuestra ignorancia de variables más profundas que todavía no conocemos. Variables ocultas, las llamó. Tiene que haber una teoría más completa que la mecánica cuántica que restaure el determinismo y la objetividad. Pero Einstein no encontró esa teoría. Y en 1932 el matemático John von Neumann publicó un teorema que parecía demostrar matemáticamente que las variables ocultas eran imposibles. Que ninguna teoría determinista podría reproducir las predicciones de la mecánica cuántica. El debate pareció cerrado. Einstein estaba equivocado. La mecánica cuántica era completa. La aleatoriedad era fundamental. Bohm leyó el teorema de von Neumann.
Lo entendió perfectamente. Y en 1952 publicó un artículo que demostraba que von Neumann estaba equivocado. No en el sentido de que hubiera un error matemático en el teorema. El teorema era matemáticamente correcto. Pero von Neumann había hecho una suposición implícita que Bohm identificó y eliminó. Y sin esa suposición, las variables ocultas eran perfectamente posibles. El artículo de Bohm contenía una teoría completa y matemáticamente rigurosa que reproducía exactamente todas las predicciones de la mecánica cuántica estándar, pero que era completamente determinista. En la teoría de Bohm, las partículas tienen posiciones definidas en todo momento. No hay aleatoriedad fundamental. No hay colapso misterioso de la función de onda. La mecánica cuántica es completa en sus predicciones, pero incompleta en su descripción de la realidad. ¿Cómo lo logró? A través de lo que llamó la onda piloto. En la interpretación de Bohm, cada partícula está guiada por una onda que existe en el espacio de configuración del sistema completo. Esa onda piloto no transporta energía ni momento. No puede ser detectada directamente, pero guía la trayectoria de la partícula de una manera que produce exactamente las distribuciones probabilísticas que predice la mecánica cuántica estándar. La reacción de la comunidad física fue reveladora. Pauli dijo que era un retroceso. Heisenberg dijo que era inútil porque no hacía nuevas predicciones. Oppenheimer, su propio mentor, dijo que si no podían refutar a Bohm tenían que ignorarlo, y eso fue precisamente lo que hicieron. ¿Por qué esa reacción tan violenta ante una teoría matemáticamente correcta? Bohm pensaba que la razón era ideológica más que científica. La interpretación de Copenhague no era solo una teoría física, era una posición filosófica. Una posición que decía que la realidad objetiva, la realidad que existe independientemente de los observadores, es un concepto que la física debe abandonar. Que la ciencia describe correlaciones entre experimentos, no una realidad subyacente. Que las preguntas sobre lo que hay detrás de los fenómenos observables no tienen sentido científico. Y esa posición filosófica era enormemente conveniente para una cierta manera de hacer ciencia. Era conveniente porque eliminaba la necesidad de imaginar lo que realmente pasa. Era conveniente porque justificaba concentrarse en los cálculos y no en la comprensión. Era conveniente porque cerraba preguntas que de otro modo quedarían incómodamente abiertas. La teoría de Bohm abría esas preguntas de nuevo, y al abrirlas, revelaba algo que la interpretación de Copenhague había ocultado debajo de su pragmatismo calculador. La onda piloto de Bohm no es local. Para describir el estado de una partícula necesitas conocer el estado de todo el sistema del que forma parte. Y en última instancia, el sistema del que forma parte cualquier partícula es el universo entero. La onda piloto de un electrón en tu cerebro depende en principio del estado de todo el universo observable. Eso significa que la realidad, en la teoría de Bohm, es fundamentalmente holística. No está compuesta de partes independientes que interactúan localmente. Está compuesta de un todo indivisible del que las partes son abstracciones. Las partículas no son objetos independientes que se mueven en el espacio. Son manifestaciones locales de una realidad global que no puede ser descompuesta en partes sin perder algo esencial. Y aquí es donde Bohm empezó a alejarse de todos los demás físicos de su época. No porque dejara de hacer física rigurosa, sino porque siguió las implicaciones de su propia física hasta un lugar que sus colegas no estaban dispuestos a seguirlo. Si la realidad es fundamentalmente holística, si el todo es más que la suma de sus partes en un sentido que no es metafórico sino matemáticamente preciso, entonces la manera habitual de pensar sobre el universo como una colección de objetos separados que interactúan localmente es fundamentalmente inadecuada. Es una aproximación útil para ciertos propósitos prácticos, pero no captura la naturaleza más profunda de lo que existe. Bohm llamó a esta realidad más profunda el orden implicado. La idea es esta. Lo que vemos en el mundo, las partículas, las ondas, los objetos, los campos, todo lo que la ciencia estudia directamente, es el orden explicado. Es la superficie de la realidad. Es lo que emerge cuando el orden más profundo se despliega en el espacio y el tiempo que conocemos. Pero debajo del orden explicado hay un orden implicado, enrollado, que contiene toda la realidad de una manera no local e interconectada. En ese orden implicado, la separación que vemos en el orden explicado no existe. Todo está conectado con todo. El electrón en tu cerebro y la galaxia más distante del universo observable son aspectos del mismo orden implicado que se manifiestan de maneras diferentes en el orden explicado. La imagen que Bohm usaba para ilustrar esto era la de un holograma. En un holograma, cada fragmento de la placa holográfica contiene información sobre la imagen completa. Si rompes un holograma en 1000 pedazos, cada pedazo sigue mostrando la imagen entera, aunque con menos resolución.
La información del todo está implícita en cada parte. El universo, decía Bohm, es como un holograma cósmico. Cada región del espacio contiene información sobre todo el universo. El todo está implicado en cada parte. Y la ciencia convencional, al estudiar las partes de manera aislada, está perdiendo la característica más fundamental de la realidad. Esa idea perturbó profundamente a sus colegas. No porque fuera irracional, sino porque si era correcta, entonces la reducción, el método científico de entender el todo descomponiéndolo en partes más simples, era en principio inadecuada para capturar la naturaleza más profunda de la realidad. Y la reducción era el corazón del método científico moderno. Pero Bohm no se detuvo en el orden implicado. Fue más lejos. Si hay un orden implicado debajo del orden explicado, ¿puede haber un orden todavía más profundo debajo del orden implicado? Bohm decía que sí. Y llamó a ese nivel más profundo el orden superimplicado, o el superorden implicado. En ese nivel más profundo, la distinción entre mente y materia desaparece. Esta es la parte que separó definitivamente a Bohm de sus contemporáneos. La física convencional asume implícitamente que la materia es lo fundamental y que la mente es un producto de la materia. El cerebro produce pensamientos. Las neuronas generan consciencia. La mente emerge de la materia de una manera que todavía no entendemos completamente, pero que en principio es reducible a física y química. Bohm decía lo contrario. O más precisamente, decía que la distinción entre mente y materia es ella misma una abstracción del orden explicado. Que en el orden implicado, y más aún en el orden superimplicado, la mente y la materia son dos aspectos de la misma realidad más profunda. Dos maneras en que el orden implicado se despliega. Dos manifestaciones de algo que es anterior a ambas. Bohm usaba la palabra soma significado para describir esta unidad más profunda. Soma significa cuerpo, materia. Significado es el contenido de la mente, la información, el sentido. Y Bohm argumentaba que en el nivel más fundamental, el soma y el significado son inseparables. La materia no es inerte. Tiene una dimensión de significado, de información, de algo que se parece funcionalmente a la mente, aunque en formas que no reconocemos como tales en las escalas que habitualmente estudiamos. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Bohm nunca usó la palabra Dios en sus textos científicos. Era demasiado cuidadoso, demasiado preciso en su lenguaje para usar una palabra con tantas connotaciones contradictorias. Pero en sus conversaciones privadas y en algunos de sus textos más especulativos, particularmente en sus diálogos con el filósofo indio Jiddu Krishnamurti, Bohm exploró explícitamente la relación entre su física y la dimensión que las tradiciones espirituales llaman divina. Y lo que encontró en esa exploración es fascinante. Las tradiciones espirituales más profundas del mundo, el hinduismo Advaita, el budismo Mahayana, el misticismo judío de la Cábala, el sufismo islámico, el misticismo cristiano de Meister Eckhart, convergen en una descripción de la realidad que tiene una estructura sorprendentemente similar a la del orden implicado de Bohm. Todas estas tradiciones describen una realidad última que es indivisible, que trasciende la distinción entre sujeto y objeto, que es la fuente de toda manifestación pero que no se agota en ninguna manifestación particular. El Brahman del Vedanta, el Sunyata del budismo, el Ein Sof de la Cábala, el Tao del taoísmo, nombres diferentes para algo que estas tradiciones describen de maneras que se parecen extraordinariamente al orden implicado de Bohm. ¿Fue esa semejanza una coincidencia? Bohm no lo creía. Creía que estas tradiciones habían llegado, a través de métodos completamente diferentes de los de la física, a una comprensión de la realidad que era complementaria a la suya. Que la meditación profunda, la contemplación filosófica sostenida durante siglos, la exploración sistemática de los estados alterados de consciencia en ciertas tradiciones, habían producido una cartografía de la realidad que en algunos aspectos era más completa que la de la física moderna. No porque la física fuera incorrecta, sino porque la física estudiaba el orden explicado con una precisión sin precedentes, pero había decidido, por razones filosóficas más que científicas, no preguntar por el orden implicado. Y las tradiciones espirituales, desde el otro lado, habían explorado el orden implicado de maneras que la física todavía no tenía herramientas para formalizar. Bohm pensaba que la ciencia y la espiritualidad no eran dos maneras de conocer la realidad que debían mantenerse separadas. Eran dos exploraciones del mismo territorio que podían y debían informarse mutuamente. Que la física del siglo XXI, si era honesta con sus propios descubrimientos, necesitaba expandirse para incluir dimensiones de la realidad que la física del siglo XIX había excluido por definición. Eso lo separó de sus colegas de una manera que ninguna diferencia técnica podría haberlo hecho. Porque hablar de esas cosas en el contexto de la física académica era, y sigue siendo,
una transgresión cultural de primer orden. La ciencia moderna se construyó en parte sobre la exclusión de la dimensión espiritual del dominio del conocimiento legítimo. Mezclar física con espiritualidad era, para la mayoría de sus colegas, una señal de que Bohm había perdido el rigor que lo hacía científicamente respetable. Pero Bohm no había perdido nada. Había ganado algo. Había ganado la voluntad de seguir las implicaciones de su propia física hasta donde lo llevaran, sin detenerse en la frontera que la cultura científica había trazado arbitrariamente. Y esas implicaciones lo llevaron a una conversación que duró décadas y que es en sí misma uno de los documentos más extraordinarios del pensamiento del siglo XX. Jiddu Krishnamurti era un filósofo y maestro espiritual indio que había crecido siendo declarado la nueva encarnación del maestro del mundo por la Sociedad Teosófica, un papel que él mismo rechazó. Dramáticamente a los 33 años disolviendo la organización que se había construido alrededor de él y declarando que la verdad no puede ser organizada y que ninguna autoridad espiritual puede dártela. Desde entonces vivió como un filósofo independiente, dando conferencias y teniendo conversaciones en todo el mundo. Bohm lo conoció en los años 60 y entre los dos se desarrolló una de las amistades intelectuales más inusuales del siglo. Un físico cuántico de primer nivel y un filósofo espiritual sin formación científica formal, hablando durante décadas sobre la naturaleza de la realidad, la consciencia, el pensamiento, el tiempo, la fragmentación y la totalidad. Lo que les unía era precisamente lo que los separaba de sus respectivos mundos. Krishnamurti criticaba a los maestros espirituales que ofrecían sistemas, doctrinas, autoridades en las que refugiarse. Bohm criticaba a los físicos que ofrecían formalismos matemáticos sin preguntarse qué significaban. Ambos insistían en que la fragmentación, la tendencia de la mente humana a dividir la realidad en partes separadas y luego olvidar que fue ella misma quien hizo la división, era la fuente de los problemas más profundos tanto en el pensamiento como en el mundo. En sus conversaciones, Bohm describía el orden implicado. Krishnamurti describía lo que él llamaba el movimiento del todo. Y ambos reconocían que estaban describiendo algo parecido desde ángulos diferentes. ¿Qué llamaba Bohm a eso? En sus últimos años, Bohm usó una palabra que sus colegas físicos encontraban inaceptable y que sus lectores más filosóficos encontraban exactamente correcta. El movimiento o lo movimiento. La idea de que la realidad no está compuesta de cosas que existen y luego interactúan. La realidad es un movimiento primario, continuo, indiviso, del que las cosas que observamos son abstracciones temporales. El universo no es una colección de objetos, es un proceso. Y ese proceso, en su totalidad, en su indivisibilidad, en su capacidad de generar tanto la materia como la mente, es lo que Bohm estaba dispuesto a llamar, con toda la cautela de un físico riguroso, algo parecido a lo divino. No el Dios de ninguna religión específica. No un ser personal que interviene en los asuntos humanos, sino una inteligencia implícita en la estructura del universo mismo. Una inteligencia que no está separada del universo, sino que es el universo en su dimensión más profunda. Una inteligencia de la que los seres conscientes son manifestaciones locales y temporales, igual que las olas son manifestaciones locales y temporales del océano. Eso es lo que Bohm sabía. O más precisamente, eso es lo que Bohm estaba explorando con una honestidad intelectual que pocos de sus contemporáneos estaban dispuestos a igualar. ¿Era correcto? La cosmología estándar todavía no ha incorporado el orden implicado. La física cuántica todavía opera en su mayoría dentro de la interpretación de Copenhague o sus variantes, ignorando la interpretación de Bohm a pesar de su equivalencia matemática. La relación entre mente y materia sigue sin resolverse y la mayoría de los neurocientíficos y filósofos de la mente siguen operando dentro del paradigma materialista que Bohm cuestionaba. Pero hay algo que ha cambiado desde que Bohm publicó sus ideas. La no localidad cuántica, la conexión instantánea entre partículas entrelazadas que Bohm predijo como consecuencia de la onda piloto, ha sido confirmada experimentalmente de manera concluyente. Los experimentos de Alain Aspect en los años 80 y los experimentos más recientes con desigualdades de Bell demuestran que el universo es efectivamente no local en exactamente el sentido que Bohm describía. Las partículas que han interactuado permanecen conectadas de una manera que trasciende el espacio. Eso no prueba el orden implicado. No prueba que la mente y la materia sean aspectos de una realidad más profunda. No prueba nada parecido a Dios. Pero confirma que el universo tiene una estructura holística que la física convencional no había anticipado y que Bohm había predicho como consecuencia de su visión más profunda de la realidad. Y eso significa algo. Significa que cuando Bohm decía que la manera convencional de entender el universo como una colección de partes separadas era inadecuada, tenía razón en un sentido que la física ha confirmado experimentalmente.
Y si tenía razón en eso, la pregunta de si también tenía razón en las implicaciones más profundas que sacaba de esa visión merece ser tomada en serio. Bohm murió en 1992, a los 74 años, en Londres. Según los relatos de quienes estaban con él, sus últimas horas fueron de una serenidad notable. Un físico que había pasado décadas siendo ignorado por el establecimiento científico, que había sido perseguido políticamente en los años 50 obligándolo a exiliarse de Estados Unidos, que había dedicado su vida a preguntas que sus colegas consideraban inapropiadas para un científico serio, murió en paz. Su trabajo sigue siendo extraordinariamente activo en ciertos círculos. La interpretación de Bohm de la mecánica cuántica, o mecánica bohmiana como se la llama ahora, tiene un grupo creciente de físicos que la estudian y la desarrollan. Sus ideas sobre el orden implicado han influenciado a físicos, filósofos, neurocientíficos y teólogos de todo el mundo. Sus conversaciones con Krishnamurti siguen siendo leídas y debatidas por personas que no tienen ninguna formación en física, pero que reconocen en ellas algo que les habla de su propia experiencia de la realidad. ¿Qué sabía Bohm sobre Dios que lo separó de todos los demás físicos de su época? Sabía que la pregunta no podía ser descartada. Sabía que la física, si era honesta con sus propios descubrimientos, no podía seguir operando como si la realidad fuera simplemente materia moviéndose en el espacio. Sabía que la no localidad, la holística, la indivisibilidad del universo que la mecánica cuántica revelaba, apuntaban hacia algo que la ciencia convencional no tenía categorías para describir, pero que las tradiciones espirituales habían estado intentando describir durante milenios. Y sabía que la fragmentación, la tendencia a separar la física de la filosofía, la ciencia de la espiritualidad, la mente de la materia, el observador de lo observado, no era una característica de la realidad. Era una característica de la manera en que pensamos sobre la realidad. Una abstracción útil que se había convertido en una prisión. Lo que Bohm sabía, en el fondo, era que el universo es más de lo que cabe en ningún modelo. Que cualquier descripción de la realidad, incluyendo la suya, es una ventana hacia algo que siempre esté de la ventana. Y que esa excedencia, ese exceso de realidad sobre cualquier descripción de la realidad, es donde vive lo que las tradiciones espirituales han llamado con diferentes nombres durante diferentes épocas en diferentes culturas. Eso es lo que lo separó de sus contemporáneos. No la falta de rigor, sino el exceso de honestidad. Y esa honestidad, décadas después de su muerte, sigue siendo más incómoda y más necesaria que nunca.